La Cámara Internacional de Escritores y Artistas se complace en presentarles la primera edición del siglo de conferencias con el lema central Occidente, cuna del humanismo. Un saludo cordial a todos nuestros miembros oficiales, al público en general, desde la Dirección General para Europa, Barcelona, España. El ciclo de conferencias, organizado por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, tiene el agrado de exponer y asumir la misión de divulgar, esclarecer y profundizar en los temas del hoy en nuestra historia contemporánea, de acuerdo a los nuevos tiempos, a través de las opiniones y puntos de vista de las más destacadas personalidades del quehacer intelectual y profesional del mundo. En este mes de marzo expondremos sobre una temática que a nuestro juicio merece especial atención por la particular relevancia de su herencia histórica y la permanencia de los valores que nos identifican. Occidente, cuna del humanismo. El humanismo como corriente de pensamiento a partir del siglo XIV en Europa, se convirtió en su devenir en el motor de nuestro desarrollo filosófico, científico y moral. El humanismo se difundió principalmente en los ámbitos universitarios, invocando y promoviendo su cualidad antidogmática por excelencia. Expresión en todos los ámbitos de la libertad de expresión e interpretación, diversidad, optimismo y dignidad humana. Acuñada históricamente por intelectuales y artistas, se revitaliza su vigencia en nuestro ámbito occidental en la expresión de los puntos de vista de nuestros sabios expositores. Muchas gracias. Desde Montevideo, Uruguay, ha sido Samuel Levy. Mi nombre es Ramón de Jesús Núñez Duval, presidente del Círculo de Embajadores Culturales. Esta presentación es parte del ciclo de conferencias de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas que se desarrolla desde Barcelona, España, con el tema Occidente, cuna del humanismo. El humanismo renacentista se desarrolla en un arco de tiempo que aproximadamente se extiende desde la segunda mitad del siglo XIV hasta finales del siglo XVI. Para Italia y en general para Europa, este es un periodo de extraordinaria motivación histórica en el que los acontecimientos se suceden a ritmo vertiginoso, produciendo radicales transformaciones políticas y espirituales. Después de casi 1000 años de cultura cristiana, reaparece en Occidente el ideal de Humanitas, la confianza en el inmenso poder formador que la filosofía, la poesía y las artes ejercen sobre la personalidad humana, que fue característica de Grecia primero y de Roma más tarde. Al principio el humanismo se manifiesta sobre todo como un fenómeno literario que apunta al redescubrimiento de la cultura clásica. En el humanismo, los individuos se convierten en los modelos a seguir porque su modo de vida parece ser el más adecuado para responder a las exigencias y aspiraciones de una sociedad en rápido desarrollo que siente profundamente la necesidad de elaborar nuevas formas de organización de la vida civil y nuevos instrumentos para dominar a la naturaleza. Solo con hombres así formados habría sido posible renovar verdaderamente la sociedad humana. Muy buenos días, muy buenas tardes,
Muy buenas noches donde se encuentren. En el ciclo de conferencias organizado por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, denominada Occidente, Cuna del Humanismo, me presento. Soy el poeta Edwin Antonio Gaona Salinas, desde Ecuador, agradeciendo la oportunidad que se me da para participar en este evento de trascendental importancia para el mundo. Anhelando les guste esta pequeña conferencia en poesía, pues en lo preparado intento decir la problemática mundial sobre los derechos humanos y la falta que ha hecho la sensibilización poética en el humano para comprender que el derecho empieza donde el otro necesita vivir y gozar de sus libertades. Pero más que todo, que la solidaridad debe ser parte primordial para la convivencia humana ideal. No se vislumbra futuro si todos los humanos no nos unimos para solucionar nuestros propios desastres. Ahora diré con versos alejandrinos, con acentuación en las sílabas 3, 6, 10, 13 y organizado en cuartetas un poema denominado Poetas Humanitarios. Poetas humanitarios. El poeta del cuento, del versar sacrosanto, nos pintaba los días de ilusoria mañana y llevábamos flores a la página llana de la vida viajera, de la vida de un santo. Nos cambiaron el curso de los sueños que viven y dejaron hastíos por las secas lumbreras, sin pensar que los tropos nos encienden quimeras, sin pensar que con hadas los suspiros reviven. Poesía de humanos en las tardes consuela, los caídos del prado con la mano tendida en simientes de bardos configuran su vida, ilusionan sus glorias y esperanza revuela. En el mundo del grito de fortuna y victoria, los que pierden la mano se dispersan sin nada. Los que pierden la guerra los somete estocada y los grandes venciendo les disponen la historia. En los días amargos con la sal sin medida, los dragones laceran la beldad de las flores. Los glotones con dardos nos sumergen dolores y a las niñas heridas las entierran vencidas. Por la tarde se marchan los migrantes dolidos, despedida y venenos, inocentes los ciervos, con espina y sarmientos, con sus lesnas los cuervos, les fulminan las barcas por los mares perdidos. Hecatombes, pandemias, con los lutos cercanos nos emergen al miedo con las lesnas causantes, nos aterran las fosas con las quiebras punzantes y los grandes escapan con egoísmos villanos. Las hambrunas nos comen por el paso al suspiro. Los mercados se quedan con manzanas vencidas, ni las pastas que sobran las regalan perdidas. Las hambrunas les quitan a los niños respiro. Marginales de carne lagrimean con venda, con manos infames que contagian la llaga, con la causa perdida, con la mano en la daga, y en el mundo de vida nos ahogan la senda. Los enfermos del odio que enferman humanos
los de armas letales que destronan las paces, los de cuentas glotonas, monetarios audaces, nos silencian con virus, con veneno en las manos. Les alegra la herida de los cuerpos ajenos, se sumergen en placeres consufridos del trigo. Por su prado se pierde la alegría del amigo, y la burla constante nos imparte venenos. Solamente pedimos que se tenga conciencia, que se viva la tierra con la paz de su día, que se viva la noche con el sueño que unía a los reales humanos de cariño y clemencia. Y queremos que reinen por la luz de los cielos fantasías de antaño con derechos actuales, que la fuente se vista de vertientes sin males, que criaturas y nubes reconcilien los cielos, que se ayude al anciano con la voz de los niños, que liberen la vida por la paz de las niñas, y en los claros umbrales que florezcan las viñas, con las madres jugando, demostrando cariños. Solamente pedimos que se sane sin guerra, que la paz del umbrío te regrese a tu verso, que se siente en tu cuna con preclaro universo el derecho que tienen los que amamos la tierra. Gracias. Hoy les quiero hablar de una de las teorías en las que, por recorrido histórico y también por profundidad humana, tienen mayor relación con el humanismo en un sentido amplio y con los orígenes, ¿no?, de nuestra cultura. El psicoanálisis es una teoría que ha adquirido formas muy distintas según los autores, según que buscaran análisis más de tipo, o que busquen análisis más de tipo social, aplicaciones terapéuticas, pero que lo que no se le puede negar es que ha ahondado en el alma humana. Aunque, bueno, hay quienes sí lo niegan, incluso desde la academia, con muchas veces pocos argumentos para ello. El caso es que esta teoría, construida en un origen por Freud, podemos ver cómo tiene unas raíces muy antiguas. Es muy fácil ver que el modelo sobre el que se construye tiene referentes de la tragedia clásica, ¿no? Los mismos complejos provienen de esas obras dramáticas del mundo griego clásico. Y al mismo tiempo nos ofrece una visión que, tomando esos elementos míticos, nos ayuda a entender la realidad actual y entender la psicología humana. Un caso menos conocido y muy interesante para hablar de humanismo es el de Erich Fromm. Este autor observó y criticó en la sociedad de su momento un racionalismo que excluía las posibilidades de realmente vivir, ¿no?, que realmente evitaba, que impedía el sentido humanista de la experiencia, ¿no? Vamos a verlo muy brevemente. Nos demandaba la búsqueda de recuperar el carácter activo que estamos perdiendo en la sociedad que él vivió, que posiblemente lo seguimos perdiendo hoy en día, y nos ayudó a buscar la forma de amar como un arte. Vamos a verlo. Este autor planteaba que la emergencia de la razón ha establecido en nosotros una dicotomía que hace que lo que es lógico no vaya con lo que es el sentimiento, ¿no? Ha establecido una separación que impide ese humanismo, impide esa experiencia completa, ¿no? Entonces, el problema está en que eso después, bueno, pues da ilusiones, ¿no? La razón entrega luego monstruos. Bien, uno de los elementos clave de lo que nos plantea es que el amor es un arte en cuanto a algo que exige
un esfuerzo, unas tareas, una destreza que se va desarrollando con el tiempo, ¿no? Cosas que la sociedad actual muchas veces no contempla, ¿no? Y por lo tanto, pues el amor es un falso amor, ¿no? Plantea varias premisas para esto, ¿no? Por un lado, la pasividad, ¿no? La tendencia que tenemos a buscar ser amados más que a amar. En segundo lugar estaría la objetualización, que es la medida en la que convertimos a aquel que amamos en algo que es parte de un intercambio, ¿no? Que es valorado más que apreciado, ¿no? Como ser único y especial, ¿no? Entonces trasladamos muchas veces el amor como una facultad a algo que tiene que ver con el intercambio mercantil, ¿no? En tercer lugar, el sentimentalismo. Claro, la pasividad va asociada a que viene completada por una especie de desborde de las emociones, sería lo que representaría estar enamorado, ¿no? Entonces, estas tres premisas dan un planteamiento que hace que el ser humano pues, se acerque al amor de una manera pasiva, de una manera en la que realmente está limitándose, está reduciéndose a ser un infante constante, ¿no? Un infante además en el peor de los sentidos, ¿no? Por ello, Erich Fromm nos invitaba al amor activo o amor productivo que no da para recibir, sino que lo hace por el placer de darlo, ¿no? El sentimiento de poder que implica poder en el sentido más positivo, de control, de capacidad, de generosidad que otorga al ser humano el dar y el sin esperar a cambio, ¿no? Para ello, nos plantea algunos aspectos que debieran incorporar, ¿no? este amar, este arte, ¿no? La capacidad de cuidar, ¿no? de prestar atención a aquello, ¿no? Que va creciendo. Es una parte esencial de lo que sería la base de un amor en sentido amplio, cualquier clase de él. La responsabilidad, ¿no? Es decir, responder, de estar atento a las necesidades que tenga ese otro o eso, aquello a lo que nos dedicamos con amor. En tercer lugar, el respeto, que tiene que ver con mirar es decir, percibir realmente, que sería lo opuesto a objetualizar, ¿no? Que veíamos antes. Y tendríamos también el conocimiento, la necesidad de unirnos para trascender la presión de la separación con la que vivimos. Es muy próxima al secreto de conocer a esa persona. Es decir, el esfuerzo de que cuando yo miro llegue a descubrir qué es lo real, qué es lo único, qué es la esencia del otro, ¿no? Es decir, no estarme mirando a mí mismo. Por ello, podemos concluir así que de esta manera tan breve tenemos un ejemplo en el que el psicoanálisis, tomando en esas raíces freudianas que no abandona Fromm por completo, pero nos ofrece algo que nos es mucho más cercano posiblemente hoy en día, que es la necesidad de salir de uno, ¿no? Y analizar, ¿no? Los motivos que mueven nuestras conductas de amor, que pueden parecer que son de amor, pero muchas veces ocultan todo lo contrario, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Soy Arnoldo Sagastizado desde El Salvador, Centroamérica. Quiero enviar un efusivo saludo a la honorable presidenta de Ciésar, poeta y escritora Lili Bailón, a la honorable junta directiva de Ciésar, Barcelona, España, al honroso staff de embajadores culturales y a los diferentes miembros de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de Barcelona, España. Saludo extensivo a todas partes del mundo, a los miembros y público en general que está presente de este ciclo de conferencias. Es para mí un honor participar en esta exposición trayendo una reflexión relacionada con el humanismo. En estos tiempos en que hay crisis de la verdad, tiempos
en que nos hemos dado cuenta que necesitamos menos de lo que parece. Tiempos en que la ciencia debe explicar a la filosofía de la ciencia sus fracasos y sus desaciertos, en que la escuela debe volver a la escuela y la medicina debe enseñarse en las escuelas y en las plazas públicas. Debemos considerar que se están abriendo los espacios necesarios y sentando las bases para repensar el humanismo. Tiempos en que la humanidad tiene que regalarse la invitación de buscar en el pasado clásico esos pensamientos en que se ponga al ser humano y a sus condiciones en el centro de vida como el principio y fin de la existencia humana. Tiempos en que los seres humanos seamos dueños de nuestro presente, en el que se pueda conciliar los ensayos con los desaciertos, en el que se provoque el equilibrio inteligible entre el pensar y el actuar en beneficio común, en el que las instituciones existentes no solamente funcionen, sino que aseguren el derecho y la defensa de estar vivos, y que el poder del pueblo siga siendo la democracia perfectible, y que no sea el agravio del Estado que venga a tildar la tiranía. En estos tiempos de transición, que más bien parece que no es el fin del mundo, sino el comienzo de uno nuevo, nos ha lanzado un mensaje que tenemos que fortalecer la educación y de ser solidarios con los más vulnerables. Los seres humanos debemos de aspirar a ser dueños de nuestras capacidades y de nuestras inteligencias para que puedan fortalecerse las esperanzas y que pueda vivirse con el equilibrio entre el binomio de pensar y actuar, y que no le tengamos temor a vivir en el presente y que estemos dispuestos a ser completamente libres. Y paso a cerrar mi participación en este ciclo de conferencias citando las palabras que dijo el padre del método científico del siglo XX, Karl Popper, que la política debe evitar los padecimientos, pero el hallazgo de la felicidad corresponde a cada individuo. Muchísimas gracias, un abrazo fraternal y humanista a todos los que están pendientes de este ciclo de conferencias desde un país pequeño. Como decía Rubén Darío, cuando la patria es pequeña, uno grande la sueña. El Salvador, como al igual que los países del mundo, ama y anhela vivir en un mundo de paz, equilibrio y concordia. Muchísimas gracias. Hola, querido auditorio. Soy Odette Méndez Paz, presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana, quien desde San Luis Potosí, México, hace llegar un cordial y afectuoso saludo. Estoy aquí para compartir mi participación en el ciclo de conferencias Occidente, Cuna del Humanismo, que organiza la Cámara Internacional de Escritores y Artistas en Barcelona, España. Inicialmente diré que el humanismo es una filosofía de la vida democrática y ética, que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. El humanismo vive su inspiración en la cultura y en los pensamientos clásicos de la antigua Grecia y Roma, cunas de la civilización, que priorizaron la razón humana por sobre la fe y se interesaron por el concepto del hombre como centro del universo. Ser humanista hoy en día significa adaptar la fuerza de un mensaje antiguo a los perfiles del mundo moderno. Por definición, esta labor es un esfuerzo permanente que no tiene fin, porque el ser humano ejerce la acción de la mejora continua. Ser humanista hoy en día es algo que es un compromiso y un deber. El filósofo italiano Giovanni Pico Della expresó esta idea a la temprana edad de 24 años, cuando elaboró el concepto central del humanismo en su célebre discurso sobre la dignidad del hombre que escribió en Florencia en 1486. Y voy a leerles un fragmento. Dios Padre tomó al hombre y poniéndolo en el centro del mundo, le habló de esta manera: no te he creado ni celeste ni terrenal, ni mortal
ni inmortal, con el propósito de que tú mismo, como juez supremo y artífice, le dieses forma y te plasmases en la forma y en la obra que tú mismo elijas. Los humanistas postulan la existencia de una comunidad de seres humanos que vincula a los individuos entre sí. En conjunto, las culturas del mundo entero, aun con sus diferencias geográficas de lengua y raíces culturales, conforman una sola civilización. Sin duda, ahora más que nunca, debemos esforzarnos por hacer realidad esta comunidad ideal. Las crisis mundiales plantean problemas que ningún país por sí solo puede resolver. Muestra de ello es la terrible pandemia del COVID-19, que ahora se vive en el mundo. Las sociedades están hoy interconectadas y no pueden actuar aisladamente. La interdependencia es necesaria. Cada uno de nosotros tiene el deber de esforzarse y de reforzar ese vínculo de humanidad, de construir un ámbito común del que nadie quede excluido, cuando sea su continente, su origen, su edad o su sexo. La igualdad es una exigencia latente. Considero que ahora nos corresponde a nosotros redescubrir qué es lo mejor que puede unir a la humanidad. Valorar y comprender qué es la cultura con todas las manifestaciones del espíritu, la que es el motor que la genera. Y nosotros, quienes amamos la literatura, tenemos una valiosa herramienta para lograrlo, porque más allá de nuestra diversidad, compartimos una cultura humana común. Mediante la comunicación, el aprendizaje de las lenguas, el diálogo y la cooperación, seremos capaces de trascender nuestros límites. Podemos ampliar nuestros conocimientos, descubrir otras costumbres y penetrar en la ciudad ideal del espíritu, conscientes de la humanidad que nos une, para juntos transitar hacia un mundo mejor. Este espíritu, querido auditorio presente, ha sido el que me ha permitido imprimir en cada acto que la Academia de Literatura Latinoamericana, a mi honroso cargo, he buscado alentar el desarrollo humano de quienes han decidido acompañarme en las actividades que vengo realizando. En ellas existe un eje central: crecer como persona, y al hacerlo estamos también dando pie al desarrollo como poetas y escritores, dando impulso con nuestras creaciones al valor cultural de la sociedad. Aquí, en la diversidad e igualdad, la inclusión ha sido una fructífera estrategia que ha logrado que exista una hermandad que alimenta en el día a día vislumbrar nuevos horizontes que nos permitan realizarnos como seres humanos y, ante todo, ser felices, que es sin duda alguna la meta más excelsa que tenemos en la vida. Muchas gracias a la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de Barcelona, España, por esta bellísima oportunidad de poder interactuar con esta gran comunidad literaria, y desde mi querida tierra, San Luis Potosí, México, para el mundo, envío un abrazo con cariño y respeto a todos ustedes. Además, el deseo de que se encuentren muy bien y que este año 2021 les lleve a sus corazones mucha vida y mucha felicidad. Cuna del humanismo, por Antonio Camacho Gómez. Primero, conviene aclarar qué es el humanismo. Refiérese al cultivo y conocimiento
de las letras humanas y a la doctrina de los humanistas del Renacimiento según la Real Academia Española, en tanto que humanitario, conforme a la misma institución, uno de cuyos representantes, Arturo Pérez Reverte, elogió mi libro La espantosa banalidad del mal, significa que mira o se refiere al bien del género humano y que es benigno, caritativo, benéfico en segunda acepción. Teniendo en cuenta lo antedicho, podemos descartar al budismo, al sintoísmo, al hinduismo y de manera especial al confucianismo, no buscan el perfeccionamiento y la paz interior del hombre y la mujer, y lo digo para evitar cuestiones de género. ¿Y qué decir del cristianismo? Verdadera revolución histórica, sin precedentes, con la proclamación del amor como fundamento de las relaciones entre los seres racionales. Pero me voy a separar de una serie de manifestaciones orientalistas de profunda raigambre espiritual para enfocarme en el tema que se me ha propuesto, que es el de Occidente, cuna del humanismo. Y casi en este sentido, resulta indispensable bucear en la cultura helénica, sobre todo en dos figuras ejemplares como lo fueron Aristóteles, creador del Liceo, después de permanecer 20 años aprendiendo en la academia de su maestro Platón, con el cual después discutió al establecer la República, sin olvidar a Sócrates y dejando de lado a los sofistas, a los epicúreos y a los gigantes del teatro, como Esquilo, Sófocles y Eurípides, que trataron, amén de Aristófanes en otro sentido, los problemas humanos con una hondura singular, como los consideró Homero en su poesía Impar. A partir de los griegos, no me olvido ni de Parménides ni de Heráclito, cobra la impronta humana con diferenciados matices. Pero, como decía Aristóteles, amante de un estado de justicia, por los diversos caminos del arte que conducen a Dios, y en el que también creía el Platón y su mundo de las ideas. Creía en el Platón y su mundo de las ideas. Los romanos siguieron las rutas helénicas y tuvieron figuras que pusieron al hombre como centro. El caso de Marco Aurelio y un español de jerarquía insoslayable cuya vida perdió por orden del tirano Nerón. Me refiero a Séneca. ¿Y qué decir del derecho fundado por ellos
y que representa un respeto aún vigente por el hombre, sin descartar su circunstancia. Ortega y Gasset dicit. El Renacimiento trajo un florecimiento de las libertades humanas, es innegable, pero también posteriormente hubo pensadores que pusieron lo humanitario en primer plano, como Erasmo de Rotterdam o el valenciano Juan Luis Vives, filósofo y humanista, como el anterior, entre otros. Dentro de este breve opúsculo y corriendo los tiempos, es imprescindible subrayar la doctrina social de la Iglesia, cuyos lineamientos son fruto de un amor por el hombre que, desgraciadamente, nunca fueron puestos en práctica por los gobiernos occidentales. Que Occidente sea la cuna del humanismo es discutible. Que en él creció de una manera ostensible no es cuestionable, pero una visión mundialista y milenaria escapa y se inserta en el asunto de Marras. Buenas tardes, mi nombre es Mario Antonio Quiroz Deza, soy embajador cultural en el mundo, en Perú, y esta tarde, gracias al ciclo de manifestaciones culturales de César, me permito opinar acerca de Occidente como cuna del humanismo. Podríamos empezar diciendo que el humanismo es el cultivo y el conocimiento de las letras humanas. Es un movimiento intelectual nacido en Italia hacia el siglo XV, pero con indicios y hallazgos nos indican que pudo haber sido también en los siglos XII y XIII, básicamente en Grecia. Esto hace que el hombre del medioevo tome la vista hacia la cultura greco-latina y sitúe a Occidente como cuna del humanismo, lo cual se fue fortaleciendo por los diferentes textos clásicos encontrados, lo cual desborda con la atención del hombre del medievo, despertando su interés por lo clásico. Como consecuencia de esto, vemos el surgimiento de un nuevo prototipo de ser humano, el hombre ideal, pleno de facultades físicas e intelectuales, valorado a sí mismo, sediento de gloria y en glorias terrenas. Es la antítesis del oscuro hombre medieval que era deslumbrado por Dios y era consciente de su pequeñez ante él. Con esto podríamos pensar que se empujaba al hombre a un paganismo y a la introducción de una vida laica, como en contra del cristianismo, pero no, esto fue aceptado por la Iglesia Católica, apoyado y muchas veces subvencionado. Lleva así y crea las bases de una doctrina del Renacimiento. Genera también un clima propicio para la reforma protestante hacia la misma Iglesia Católica. El humanismo fue generado por Petrarca y sustentado por Boccaccio, Juan Luis Vives, también por Guillermo Boudet, entre otros seguidores. Encuentra en Erasmo de Rotterdam su mejor propulsor que lo sustenta, y hacia el siglo XVI empieza a declinar, pero no pierde vigencia, pues hasta la fecha se encuentra en el campo filológico y literario. Con el humanismo asistimos al nacimiento de la propiedad intelectual del arte, el artista. El arte dejó de ser considerado, aunque no en toda su totalidad, como algo de creación divina. El artista vio que su trabajo tenía un valor y hasta un precio. Se genera al humanista, una persona instruida en letras humanas, autocrática en el derecho de originalidad y de la propiedad intelectual y en la búsqueda de su promoción como tal. Es decir, se gobierna por sí sola.
Este es un humilde alcance a este evento. Espero que haya servido de algo humildemente para ustedes desde Lima, Perú. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Pérez de Villarreal, escritor y periodista argentino. Y como embajador internacional recientemente nombrado de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, me siento muy complacido de participar en esta nueva plataforma de la entidad en un tema tan trascendental como el que se ha elegido: Occidente, cuna del humanismo. En esta nota realizaremos una aproximación a lo que entendemos por humanismo, también conocido como humanismo renacentista. A finales del siglo XIV y principios del XV existía una variedad de reinos y principados en lo que hoy en día llamamos Italia. En la ciudad de Florencia, la llamada República Florentina y más tarde el Gran Ducado de Toscana, se desarrolló esta doctrina, marcando un hito en la historia humana y la concepción del hombre, que fue expandiéndose por toda Europa. Podríamos denominarla una disciplina filosófica y cultural con un concepto inspirado en el conocimiento y pensamientos clásicos de la antigua Grecia y Roma. Fue una verdadera revolución, un verdadero cambio humano y social, donde el hombre se convirtió en el centro, capaz de elegir su propio destino, separándose de la ideología teocentrista. Priorizó la razón humana sobre la fe y se interesó por la noción del hombre como centro del universo, oponiéndose a las ideas tradicionales y las creencias religiosas de la época. Algunos de sus difusores fueron los poetas y pensadores Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, pero es Pico de la Mirandola el primero en designar el término humanismo para distinguir este movimiento. Podemos nombrar algunos de sus representantes más conspicuos: el holandés Erasmo de Rotterdam, el francés Michel de Montaigne, el español Juan Luis Vives, el italiano Leonardo Bruni, el inglés Tomás Moro o el español Antonio Martínez de Cala. Pero, ¿qué características presentaba el humanismo? En primera instancia, el denominado antropocentrismo, es decir, la idea del ser humano como centro de todo. En segundo término, la imagen del Dios creador, de cualquier manera, seguía siendo relevante, pues desempeñaba un rol principal en el concepto de universo. Luego, la inteligencia humana, que fue considerada como un valor importante para explicar la existencia, era el uso de la razón sobre la fe. Por otra parte, las ideas antiguas, abandonadas en la Edad Media, son retomadas, despertándose el interés por la filosofía y los conocimientos clásicos. Por último, y no por ser esta clasificación definitiva, oponiéndose a la obediencia de una autoridad clásica absoluta, creció la idea de un individuo libre, siendo posible por la incorporación de nuevos conocimientos y entendimientos de la razón. Extendió valores como el de la tolerancia, la independencia y el libre albedrío. Este movimiento se vio favorecido por grandes factores. La invención de la imprenta prefiguró una gran difusión de libros y artículos en forma masiva. Sectores de la población desfavorecidos tuvieron la oportunidad de tener acceso a la educación en universidades y academias. El uso de un lenguaje común, usual, de fácil entendimiento para la mayoría de la población. Se iniciaron transformaciones educativas favoreciendo el desarrollo de ciencias como la retórica, la literatura y la gramática. Bajo este humanismo renacentista, la Ilustración fue uno de los movimientos más importantes del siglo XVII. Esta disciplina intelectual nació en Francia, afirmándose en la noción de la raza humana como pedestal
para lidiar con el oscurantismo y la superstición. Repercutió con gran influencia en la Revolución Francesa. En la actualidad, esta corriente humanista se enfrenta a las tendencias consumistas, al narcisismo y a todo aquello que implique la explotación del individuo. Se asocia con las disciplinas que estudian lo humano, como ser la antropología, la psicología, la filosofía o la sociología, genéricamente llamadas ciencias humanas, una de las creaciones más perceptibles del humanismo como corriente de pensamiento. Hoy en día existe una diversidad de humanismos. Se califican diferentes tipos, podríamos decir diferentes características, que para comprenderlos hay que tener en cuenta que cada uno de ellos ha brotado en un contexto histórico diferente. No pueden ser pensados sin distinguir el grado de desarrollo científico, ideológico y ético que existía en el momento de su aparición. Vemos así que todas las representaciones del humanismo acentúan el potencial del hombre para hacerse responsable de su destino. De alguna manera, promueven la armonía y la libertad como los máximos valores humanos. Eso hace de esta corriente de pensamiento un referente apreciable para el mundo actual. Muchas gracias. Buenas noches, queridos amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, esta vez para hablar de Occidente, cuna del humanismo. Ya hemos escuchado muchísimas importantes definiciones de nuestros diferentes invitados. Solo quiero precisar que el humanismo nos explica que el primer deber del ser humano es cultivar nuestro espíritu, utilizar palabras para llegar al alma de más personas. Nace en el siglo XIV, pero su esplendor es en los siglos XV y XVI. Allí acabamos con la ignorancia, el fanatismo religioso tan abusador y las supersticiones. Pudimos difundir y sustentar el humanismo gracias a las diferentes universidades que se establecieron, a los descubrimientos geográficos tan importantes y a la imprenta, que es la que propagó todo esto. Entonces, mis queridos amigos, habiendo tenido tan amplia conferencia en todos y cada uno de estos aspectos importantes, los invitamos a seguir siempre en nuestra sintonía, que trataremos de llevar lo mejor de nosotros hacia todos ustedes que de una u otra manera están siempre pendientes de nuestras iniciativas. Muchísimas gracias. Estimados todos, en primer lugar, la profunda emoción de disfrutar del saber de nuestros invitados en nuestro primer programa del ciclo de conferencias de César. Abundante y sabiamente se ha reflexionado sobre el humanismo y su matriz europea, sus comienzos, su devenir, las distintas corrientes que lo han invocado y aún lo hacen, más también nos interesa su vigencia y su proyección, no solo como un cuerpo de ideas, sino también su raigambre social e individual. El ser humano en el centro de nuestras preocupaciones. En medio
de esta pandemia, renacen las actitudes altruistas, solidarias, que nos identifican como humanos, muy humanos. Gracias a todos los que han intervenido y han agregado a la cultura general de los continentes. Muchas gracias.